¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Roberto. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, muy fácil, para nada complicado. Vamos a ir con la primera parte de factorial. Vamos a dominar este temita, para nada complicado. El factorial se usa bastante en lo que es álgebra, en el binomio de Newton. Podemos usarlo también en el análisis combinatorio. Se utiliza, ¿no?, el criterio de resolución de problemas. Muy bien, vamos a empezar de manera fácil, de manera simple. Empezamos entonces rapidito un video en el cual ustedes van a tener una explicación práctica. Primera parte de factorial, nivel básico. ¿Qué es el factorial, profesor? O la función factorial, profesor, se representa con un signo de exclamación, ¿no? Como dice acá nuestra pequeña teoría, detrás de un número. Por ejemplo, si yo tengo acá mi número 5, atrás de ese número, profesor, nosotros colocamos el factorial, dice, ¿no? Se puede colocar detrás de un número, profesor, o delante también, no hay ningún problema, ¿sí? Esta exclamación quiere decir que hay que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre el número y el 1. O sea, profesor, el 5 factorial equivale a la multiplicación del 5, ¿por quién? Por el 4, ¿por quién? Por el 3, ¿por quién? Por el 2, ¿por quién? Por el 1. Y eso, profesor, ¿cuánto me va a salir? 120. Qué chévere, profito, qué chévere. Esto es factorial, o sea, simplemente es la multiplicación sucesiva de uno en uno de los números hasta la unidad. Sí, eso, profesor, es el factorial de un número. Podemos llamarlo 5 factorial o factorial de 5, viene a ser lo mismo, no alteraría, profesor, es lo mismo, sumamente fácil. ¿Qué más debo de saber, profesor, en factorial? Por ejemplo, el factorial de 0, esto hay que saber sí o sí, ¿ya? El factorial de 0, vamos a colocarlo aquí abajito, el factorial de 0 sí o sí es 1, ¿ya? Hay que tenerlo presente, no lo vas a olvidar jamás. El factorial de 0 es 1. El factorial de 1 también es 1, ¿ya? Por si acaso lo colocamos aquí, también es 1, obviamente. Profito, ¿cuál es el criterio o las formas que podemos usar al factorial para resolver problemas? Que esto es lo más importante, ¿no? Lo que vamos a usar para diferentes tipos de problemas que nos puedan colocar. Por ejemplo, el 5 factorial no solamente se puede representar pues como 5 por 4, por 3, por 2, por 1, sino podemos jugar con esa multiplicación. Por ejemplo, el factorial de 5 puede ser 5 por 4 por 3 factorial. ¿Podemos darle esa forma? Sí, profesor. Claro, porque el factorial de 3 es lo mismo que decir 3 por 2 por 1. Ah, ya, chévere, chévere. Profe, el factorial de 5 también se puede representar, mira, como 5 por 4 factorial. Claro, profesor, porque el factorial de 4 es lo mismo que decir 4 por 3 factorial. Sí. ¿Y de qué me sirve esto? Pues te sirve porque lo puedes usar en diferentes problemas. Ese jueguito te sirve para no colocar toda la multiplicación, hacer expresiones más resumidas y simplificar de manera mucho más fácil. Ah, ya, profito, qué chévere. Miren, eso hay que entender, ese es el criterio básico de factorial y así, profesor, se va a entender de manera práctica este tema. Lo expresamos de manera más matemática, ¿no? Con una variable, por ejemplo, el factorial de n aquí es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta la unidad. Ah, ya, qué chévere, profesor. También nos hablan, ¿no?, del doble factorial o del triple factorial. También hay eso, profesor. ¿Qué es el doble factorial, profesor? El doble factorial es cuando le colocas a un factorial pues los dos signos de admiración. De esta manera. No hay que confundir el doble factorial. Ojo, no lo vayas a confundir, profito, el doble factorial con una expresión de esta manera. Por ejemplo, voy a colocar n factorial, paréntesis, diré el factorial ahí. No vamos a confundir este, profesor, el factorial de n, paréntesis, factorial, no lo vayamos a confundir con el doble factorial. Esto no, que no se confunda, por favor, ¿sí? No es lo mismo, ya que aquí el paréntesis me indica que primero debo de trabajar el factorial de adentro de n, y ese resultado recién voy a sacarle otro factorial más. Cuidado con eso, ¿ya? El doble factorial, profesor, es la multiplicación sucesiva, profesor, de n, pero en este caso de 2 en 2. N por n menos 2 por n menos 4 y así sucesivamente. Si llegas a la unidad, bacán. Si llegas al 2, también puedes acabar en 1 o en 2 dependiendo si es que es un número par o impar el valor de n, ¿ya? Huevísimo. El triple factorial, profe, no manches, ya entendí, yo soy muy inteligente, tú dices, ¿no? Y claro que lo eres. Y dices, profesor, el triple factorial sería n
por n menos 3, por n menos 6 y así sucesivamente. Ah, ya. Chévere, chévere. Perfecto, perfecto. Hasta ahí se entiende de manera clara. Y eso es todo lo que tienes que saber para nuestra primera parte de nivel básico de factorial. Profito. Vamos a resolver problemitas con mucha facilidad y te vas a dar cuenta. Por ejemplo, acá tenemos un problemita que dice 20 factorial sobre 15 factorial por 2 factorial. 30 factorial sobre 25 factorial por 3 factorial. Hay que sumar esos resultados y será nuestra respuesta. ¿Qué vamos a hacer con el 20? Como nosotros hemos observado esos jueguitos con el 5, vamos a aplicar lo mismo. Por ejemplo, el 20 factorial lo puedo expresar como 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15, profesor. Por 15 factorial. Ahí está el juego, solo tienes que llegar hasta ahí. Sobre, profito, 15 factorial por el factorial de 2, que es 2. Ya está, nada más. Muy bien, profesor, perfecto. Entonces, ¿por qué me conviene transformar ese 20 y llegar hasta el 15 factorial? Porque los voy a eliminar, mira. Ese es el jueguito de hacer esa transformación a tu conveniencia, ¿no? Entonces acabo de eliminar y simplemente me voy a quedar, profesor. Una simplificación más podemos hacer. Mitad de 2 es 1, mitad de 20 es 10. Y ahora lo único que se tiene que hacer en esa parte superior es multiplicar ese valor. Pues hasta ahí llegas, no se puede hacer nada más de 19 por 18 por 17 por 16 por el último valor que tenemos, que hemos simplificado, por 10. Y nos sale 930.240. 930.240. Ya tengo esa primera solución de manera fácil. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente, la siguiente expresión. 30 factorial, ¿qué iría con el 30 factorial? El 30 factorial, profesor, es 30 por 29 por 28 por 27 por 26 por 25 factorial, qué bonito, sobre 25 factorial por el factorial de 3, que es 6. El factorial de 3 es 6, ya que sería 3 por 2 por 1. Este 25 factorial se va con el de acá arriba. Aquí vamos a trabajar, profito, le sacamos sexta 1, sexta 5. Y ahora lo que tenemos que hacer es, profesor, multiplicar. Vamos a multiplicar el valor de 29 por 28 por 27 por 26 por el último valor que me queda ahí, que es 5, ¿no? Y eso va a ser igual a 2.850.120. 2.850.120. Bueno, en este caso, pues las multiplicaciones nos salen un poco grandes, pero obviamente los problemas que tú vayas a tener te van a dar operaciones mucho más sencillas, ¿no? Más sencillas de trabajar. Y a ese valor que hemos encontrado tenemos que sumarlos, o sea, 930.000 lo tenemos que sumar con, profito, los 2.850.120. Y ese resultado nos sale 3.780.360. 3.780.360. Bueno, esto es lo de menos, lo de menos. La idea aquí de factorial, porque acá la multiplicación al ser tan extensa, eso es lo de menos. Eso obviamente nos van a tocar ejercicios que tengan multiplicaciones más cortas. Es ese desdoblamiento para simplificar, nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con otro problemita. Tenemos problemitas, por ejemplo, acá donde nos dice simplifica la siguiente expresión. Y vamos a volver a aplicar ese criterio, solo que acá tenemos una expresión un poquito más grande, donde nos coloca 37 factorial sobre 36 factorial más 35 factorial. ¿Cómo voy a simplificar, profesor? Jugando. El truquito está en desdoblar los factoriales más grandes, o sea, por ejemplo, el 37 factorial y el 36 factorial, desdoblarlos al factorial más pequeño, que tome la forma del más pequeño. A ver, profesor, por ejemplo, E va a ser igual. Ese 37 factorial sería lo mismo que decir 37 por 36 por 35 factorial. Le estoy dándole la forma, o sea, que aparezca el factorial más pequeño, que en este caso, si observamos nuestro ejercicio, es 35 factorial. Entonces, le estamos dando esa forma, profesor. Entonces, sigamos. El siguiente, el 36 factorial, que es 36 por 35 factorial.
más 35 factorial. Obviamente, profesor, en el denominador podríamos factorizar el 35 factorial. Claro, factoricemos y observemos qué podemos hacer todavía. Es igual a 37 por 36 por 35 factorial sobre, ¿qué tienen en común? 35 factorial. ¿Por qué me queda? Me queda aquí 36, estoy factorizando, o sea, saco ese 35 factorial, más, al sacar este 35 factorial, obviamente ahí me queda un 1. Nunca olvides, ¿no, profesor? Al factorizar un valor, sí o sí ahí te tiene que quedar un 1 porque ese número está multiplicado por 1, pero ese 1 es invisible, ve, profito. Chévere, nos bajamos al 35 factorial con total facilidad, cuchillo, cuchillo. Y este 37 también nos lo bajamos con el 36 más 1 que es 37. Profito, respuesta ganadora. Respuesta recontra fácil, profesor, me va a salir 36. Y acabo de simplificar con muchísima facilidad. Tenemos otro problemita acá a la derecha, profito. ¿Qué hago con este problemita? Tranquilo, esto nos dice también, profesor, simplificar o reducir o darle una forma más pequeña. ¿Qué debemos de hacer? En este caso tenemos una variable, ¿no? Trabajamos con variables. Por ejemplo, el x menos 1 factorial. ¿A qué podría ser igual si aplicamos el factorial? Profesor, se coloca el valor que es x menos 1 y se multiplica por 1 menos que ese valor, o sea, x menos 2. Después se multiplica por 1 menos, o sea, x menos 3. Y así sucesivamente, profesor, hasta llegar ¿a dónde? A la unidad. Pero si tú eres un poco más inteligente, ¿qué te he dicho? De que tratemos siempre de llevar el factorial más grande a la forma del factorial más pequeño. O sea, ese menos 1 factorial, profito, lo podría yo factorizar o transformar en realidad, no factorizar, transformar y darle la forma del factorial más pequeño que tengo ahí, sí. O sea, x menos 1 factorial es lo mismo que decir x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 y ahí lo dejo y le coloco el factorial. ¿Equivale a lo mismo? Por supuesto. Entonces, la parte de arriba, ¿qué vamos a colocar? X menos 1. ¿Por quién? Por x menos 2. ¿Por quién? Por x menos 3 factorial sobre, ¿qué tengo aquí? X menos 3 factorial. Qué lindo, profesor. Y ahora lo único que vamos a hacer es simplificar. Se ve el x menos 3 factorial con el x menos 3 factorial y me va a quedar una expresión mucho más simplificada, ¿no? X menos 1 por x menos 2. Si quieres resolvemos esto, el primero al cuadrado, menos 3x, profesor, más 2, ¿no? Profito, ahí tenemos la multiplicación, el desarrollo y nos sale esta expresión o esta ecuación cuadrática, respuesta del problema. Profito, o si quiero lo dejo como está arriba, no hay ningún problema, no va a afectar, aplicando ahí la propiedad, el producto notable Steven, ¿no? Como diría, ¿no? Bueno, es lo mínimo, o puedes hacer distributiva, igual te va a salir. Eso es lo de menos, lo de menos. Pasamos a un problemita más para terminar esta primera parte del nivel básico de factorial. Tenemos un problemita donde seguimos aplicando lo mismo, ese mismo criterio de factorial. ¿Cuál es ese desdoblamiento? Si observamos aquí, si observamos con detenimiento, acá yo tengo a más 3 factorial arriba por a más 4 factorial arriba. Y acá dice a más 3 más a más 4 factorial. En este caso arriba se multiplica y acá abajo se está sumando. Entonces el único valor que tenemos que trabajar es este de aquí, el a más 4 factorial, que le vamos a dar la forma, de un a más 3. Coloquemos a más 5 sobre a más 4. Todo esto por, vamos a colocar acá nuestro valorcito. Este normal se coloca porque está multiplicando al a más 4 factorial. Ojo con eso. Entonces no hay que transformar este a más 4 porque multiplica al a más 3. El de abajo sí lo vamos a transformar porque tendríamos que hacer una factorización en función del factorial más pequeño que es a más 3. Entonces tenemos a más 4 que vendría a ser a más 4 por a más 3 factorial. Paréntesis igual a 6. ¿Qué podemos hacer? Podemos resolverlo con mucha facilidad. Arriba yo tengo un factor que es a más 3 factorial y acá abajo yo tengo 2. Como hay una suma, esto se tendría que factorizar para que me quede un producto. A ver, profito, factoricemos. Vamos a colocarlo bonito para que se entienda bien. A más 5 sobre a más 4 por, y acá arriba vamos a colocar a más 3 factorial, se coloca de manera normal, por a más 4 factorial. Y aquí abajo vamos a factorizar a más 3 factorial. Al factorizar colocamos paréntesis. Al sacar este a más 3 factorial, obviamente, ¿qué dijimos? Si lo sacamos todo nos queda 1.
Más, al sacar el a más 3 factorial aquí, obviamente nos queda a más 4. Perfecto, profesor. Y ahora sí, cerramos, es igual a 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Entonces, nos bajamos este a más 3 factorial con este a más 3 factorial. Si acá arriba observamos un a más 5 y acá abajo yo observo 1 más a más 5, es lo mismo. También podemos simplificar. Cosa que ahora nos va a quedar una expresión que la vamos a trasladar a este lado, más simplificada. Arriba nos queda un a más 4 factorial sobre un a más 4. Y esto aquí es igual a 6. Sigamos jugando. Este a más 4 factorial sería lo mismo que decir a más 4 por a más 3 factorial. Sobre a más 4 es igual a 6. ¿Qué vamos a hacer? Si te has dado cuenta de ese truquito del desdoblar a tu conveniencia el factorial, se elimina el a más 4 con el a más 4 y me va a quedar un a más 3 factorial. Profito, esto es igual a 6. Si quieres transformas el 6 y dices, profesor, este 6 es lo mismo que decir 3 factorial, porque 6 es 3 por 2 por 1. Por comparación, si los factoriales son iguales, quiere decir que sus valores también deben de ser iguales. Entonces, los n son iguales, o sea, a más 3 es igual a 3. Por lo tanto, para que a más 3 sea igual a 3, el único valor que tiene que tomar a es 0. Respuesta del problema. Muy bien, espero de que hayan podido haber entendido la primera parte factorial. Sumamente fácil, no te preocupes, todo es sencillo. Lo único que tienes que hacer es practicar, tener claro los criterios de resolución del tema de factorial y todo se te va a hacer sumamente fácil. Nos vemos, cuídense, que tengan un buen día.